Dice así el texto, 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Oramos, amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos por poder juntarnos una vez más como tu pueblo. Oramos, Padre, que tú seas honrado por sobre todas las cosas. Ese es el propósito por el cual nos juntamos, exaltar tu nombre, rendirte frutos de labios que honran tu nombre, y por eso, Padre, nos juntamos para poder oírte, poder escuchar qué tienes tú para decirnos a nosotros. Y queremos, Padre, que tú dispongas nuestros corazones para que seas Señor en nuestra alma. Así que pedimos, Padre, que hables más allá de lo que hemos de decir en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una vez más digo lo que suelo decir cada vez que abordamos esta temática en la iglesia. No enseño sobre familia, especialmente sobre crianza de los hijos, porque yo sea un experto en crianza de los hijos. Y tampoco hablo de crianza de los hijos porque tenga hijos, porque tenga experiencia, porque no los tenemos con mi esposa. Pero enseño sobre familia y sobre crianza de los hijos sencillamente por el hecho de que es parte del ministerio pastoral y además enfáticamente porque yo creo en la suficiencia y en la autoridad de la Escritura, y todo lo que la Biblia hable sobre los temas que habla es la autoridad, es la verdad para nosotros, y por eso es que enseño. Y la Biblia habla sobre familia, habla más de lo que nosotros imaginamos, así que por eso es que puedo enseñarlo con toda libertad y con toda tranquilidad. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y estamos hablando a partir de ese texto lo que significa la crianza o la parte de la etapa de la vida de los chicos entre la adolescencia y la juventud. Hemos empezado esta temática en 2022, ahí me estaba acordando, y estamos llegando al final. El año que viene cerramos el ciclo y después, si Cristo no viene antes, en 2027 la empezamos una vez más a la temática, ¿sí? Así que hemos empezado y estamos en esa etapa de los hijos grandes, que lo más complicado en esa etapa es la transición. Pasar de una etapa a otra es una gran transición, especialmente porque en la etapa de la juventud es donde ya cortamos por completo el cordón umbilical. Es una figura simbólica, ¿verdad? Donde ya los chicos son o deben ser independientes de manera completa y de forma responsable. ¿Sí? Hemos hablado nosotros que la crianza, ¿sí?, en esa etapa consiste en capacitar a los hijos para la vida adulta, llevándolos, ¿sí?, desde la dependencia absoluta, que es la etapa donde están los más chiquititos de nuestra iglesia, ¿sí?, están dependiendo de sus padres, especialmente de mamá, para todo, para que los alcen, para que les den de comer, para que los vistan, para todo dependen de sus padres. Pero de ahí, en todo el trayecto de la crianza, van a llegar hasta el punto que van a llegar hasta la independencia responsable, ¿sí?, donde ya no precisa ni que los vistan, ni que los bañen, ni que los alimenten, sino que ni que los sustenten. Van a tener que hacerlo por sí solos, ¿verdad? Hasta ese punto. ¿Sí? Y esto significa llegar hasta la independencia responsable. Esto significa la capacitación, ¿sí?, ser adultos responsables de sus propias decisiones, ¿sí?, responsabilizarse de sus propias decisiones y autosustentarse, ¿sí? Eso es independencia responsable. Bueno, la capacitación que dan los padres a los hijos consiste en cultivar en ellos un carácter. Eso es lo más importante. Hay muchas cosas que los padres van a enseñar a los hijos, ¿sí?, preparándose para la vida, darles un oficio, darles un estudio, poder ayudarles a saber cómo administrar su economía. Son cosas importantes, pero nada será, como hemos hablado la última vez que estuvimos con familia, nada será más importante que darles a ellos un carácter, equiparlos con un carácter. ¿Por qué? Porque eso es lo más importante que los padres pueden darle a los hijos. Bueno, porque eso define, el carácter define qué tipo de personas serán o será tu hijo o tu hija como cónyuge, cómo será como padre, cómo será como madre, cómo será como empleado en algún trabajo, cómo será como patrón, si es patrón, cómo será como amigo, como estudiante, e incluso qué clase de creyente será. Está definido por el carácter que se forme en ellos, ¿sí? Tenemos personalidad, con eso venimos desde nacimiento, en nuestros genes, pero después nosotros vamos desarrollando un carácter, ¿sí? Y ese carácter va a definir qué clase de persona vamos a ser en todos los aspectos de la vida. Padre, madre, cónyuge, hijo, empleado, patrón, e incluso qué clase de creyente será. Nosotros podemos notarlo eso en la vida de iglesia.
personas que son salvas por la fe verdaderamente, pero hay diferencia entre ellos. ¿Qué hace la diferencia entre un creyente y otro que son salvados por la misma fe? El carácter. El carácter hace la diferencia, ¿sí? Un escritor del mundo ha dicho algo que es interesante y es conocido, seguramente si usted lo escucha lo va a recordar. Él dijo así: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Porque ¿qué será de tu vida o qué será de la vida de sus hijos en la independencia cuando sean adultos? Está relacionado íntimamente y directamente con su carácter. Con su carácter. Tener estudios y un oficio, queridos hermanos, es muy útil para la vida, ¿sí? Hay padres que dicen: yo quiero que vos tengas un oficio, que tengas un estudio, hacer una carrera. Bueno, eso era muy mencionado antes, mucho énfasis en la década 70, 80, y está muy bien, deben hacerlo, deben utilizar el tiempo de la adolescencia y la juventud para prepararse, equiparse en esas áreas, es muy útil, pero más importante para la vida adulta es tener un carácter probado, lo que mencionamos en el primer mensaje, ¿sí? El carácter puede suplir, y por eso es importante, porque el carácter puede suplir la falta de estudio. Hay jóvenes, hay personas que por distintas razones en su familia no han tenido la posibilidad de tener un estudio facultativo o no han aprendido algún oficio. Sin embargo, el carácter ha suplido esa falta de estudio, ¿sí? Pero los estudios facultativos o una preparación en algún oficio no pueden suplir la falta de carácter. Y por eso el carácter es muy importante. Nosotros podemos ver cuántas personas sin preparación académica ni estudios básicos han prosperado en sus vidas impulsados por un carácter diligente, por ejemplo. Bueno, siempre hablo de mi papá, o lo voy a decir ahora que está presente y porque hoy es su cumpleaños. No se olviden, tirarle las orejas a mi papá. Pero mi papá ha llevado adelante su vida y ha prosperado. O sea, yo siempre digo que no recuerdo un solo momento en mi vida, desde que tengo conciencia, de que mi papá haya estado sin trabajo. Ni un momento. Y hasta ahora creo que todavía hace algo en la panadería, me parece. No hay manera de sacarlo de ahí. Pero el asunto, hermanos, es que hay personas que sin preparación académica ni un oficio han prosperado en su vida a fuerza de carácter. Un carácter dirigente puede suplir las carencias que uno puede tener de preparación académica, pero la preparación académica no puede suplir de ninguna manera lo que es un carácter. Por eso es que hay personas con estudios académicos, abogacía, doctores, lo que sea, una habilidad también para poder hacer un trabajo, que no alcanzan para poder ayudar a la persona a sobrevivir en lo que tiene que ver con los retos de la vida adulta. Un carácter es muy, muy importante. ¿El carácter qué es? Bueno, es el conjunto de actitudes y reacciones que determinan nuestra forma de actuar ante las personas y las circunstancias. Eso es el carácter y se va formando. ¿Qué rasgo de carácter necesitas cultivar en tus hijos para que aprendan a vivir una independencia responsable? Y aquí vamos a empezar a ver algunas cositas que, no todo lo que podemos mencionar, pero sí algunos rasgos de carácter que me parece que son esenciales para que uno lleve una vida adulta responsable, una independencia responsable, ¿sí? Hoy vamos a hablar de uno que nos va a llevar 2 domingos. Quiero darle una base a esto. Y lo que voy a mencionar creo que es el más importante de los rasgos de carácter que podemos nosotros mencionar que una persona puede desarrollar, ¿sí? Desde ya que debemos cultivar en ellos, en los hijos, los rasgos que identifican a una persona madura, obviamente, ¿sí? Los mismos son los mismos que la Biblia señala como característicos de la madurez espiritual. La madurez espiritual va en paralelo con la madurez natural, ¿sí? Es raro encontrar una persona madura espiritualmente, pero que no sea madura en el sentido natural. Es raro. No quiero exagerarse el absolutista y decir que es imposible, pero la madurez espiritual va en paralelo con la madurez natural. A veces nosotros hablamos de madurez de alguien que tiene conocimiento, pero tener conocimiento no es madurez. Uno puede tener mucha teología aprendida, mucho conocimiento, mucha información teológica aprendida, pero eso no es sinónimo de madurez. Es cómo enfrentas las situaciones de la vida y cómo reaccionas ante las personas lo que indica si tenés madurez o no. Tú puedes tener mucho conocimiento teológico, pero cuando se te quemó la comida, puede ser que reacciones como un niño quizás, pienses que el mundo se te vino abajo, caigas en depresión.
Y voy a decir, guau, ¿y dónde está todo el conocimiento teológico? Bueno, no es sinónimo de crecimiento y de madurez, ¿sí? Por eso es que lo que vamos a mencionar nosotros aquí es sumamente importante, porque lo que debes cultivar en primer lugar en tus hijos es lo que llamamos nosotros dominio propio. Cultivar en tus hijos dominio propio. ¿Por qué? Porque esto puede estar en el pináculo, puede ser la base fundamental de lo que significa tener un carácter probado, listo para una independencia responsable. Bueno, escucha esto, papá y mamá, porque el mayor desafío que tendrá tu hijo en la vida adulta será él mismo. No va a ser ni el gobierno que tengamos, no va a ser ni la familia que tiene, no va a ser ni el lugar donde vive, no va a ser. El mayor problema que va a tener tu hijo es él mismo. Por eso necesita dominio propio. Hay personas que no pueden progresar en la vida adulta porque no pueden consigo mismos. Y esa ha sido una gran traba de muchas personas. ¿Sí? La ansiedad, la ira, la depresión, la codicia, la lujuria, la pereza, el egoísmo indiferente, los celos, la amargura que estimula un carácter quejoso y otras actitudes suelen ser el problema de no pocas personas en su entorno familiar y laboral. ¿Sí? No pueden sobrevivir en lo que es interactuar de manera adulta, sana, con los demás o llevar adelante una responsabilidad, porque tienen problemas con todo este tipo de emociones y actitudes y no los pueden gobernar. Hay personas que son gobernadas por la ansiedad. Cristo habló de esto y vamos a citarlo al final. Cristo habló del tema de la ansiedad en Mateo capítulo 5 y capítulo 6. Es un problema muy común. Hay personas que viven ansiosas y tiene que ver con la falta de dominio propio. Hay personas que tienen problemas de ira. Yo estaba pensando en esto, que a veces pensamos en dominio propio e inmediatamente pensamos en las personas con ira, pero no es el único problema de falta de dominio propio. Hay personas que son depresivas y eso habla de falta de dominio propio. ¿Sí? A veces tenemos más compasión del depresivo que el que tiene problemas de ira, ¿verdad? Pero el que tiene problemas depresivos tiene un problema de dominio propio, no se puede dominar a sí mismo, ¿sí? Igual que la codicia, igual que la lujuria, son todos problemas de falta de dominio propio, ¿sí? Son muchos los que no pueden progresar debido a sus problemas de personalidad dominada por un carácter problemático, para resumir todo eso que dijimos recién. Incluso voy a decirles esto, y ustedes lo saben porque lo hemos escuchado varias veces. Matrimonios se rompen porque él es desordenado o porque ella es quejosa. No pueden consigo mismos. Entonces, matrimonios llegan al punto de romperse por falta de dominio propio, ¿sí? El Proverbio ya habla de esto. La mujer iracunda, ¿es verdad? Es como una gotera continua y es mejor estar en un rincón y como diciendo, esto es insoportable. Así como otros problemas de carácter, queridos hermanos. Esto llega incluso a separar a matrimonios, el hecho de la falta de dominio propio. Y por eso es muy importante que ustedes, padres, se enfoquen en la vida de sus hijos, especialmente si todavía los tienen en casa y están en la última etapa y usted llega a la iglesia con sus hijos que ya son adolescentes, que no se les escape esto. Aprovechen esta etapa, empezar ahora en la adolescencia, juventud, a cultivar en ellos un carácter que tenga como lo primero el dominio propio, ¿sí? Es muy importante esto porque le va a ayudar en muchos aspectos de la vida. Nadie a sus hijos, nadie le causará tantos problemas como su propia naturaleza pecaminosa. Nadie lo engañará como su propia razón influenciada por sus emociones. Nadie le aconsejará a seguir el camino equivocado como lo hará su propio corazón. El mayor problema que tendrá su hijo será él mismo. El mayor problema que tendrá su hija es ella misma. Y va a tener que aprender a dominarse a sí misma y a sí mismo si quiere progresar en la vida, y si quiere progresar en su vida cristiana, va a tener que aprender a dominarse a sí mismo, ¿sí? El dominio propio, queridos hermanos, es la mejor habilidad de carácter que tú puedes desarrollar en tu hijo. Y el dominio propio es la capacidad de controlarse a uno mismo, ¿sí? Aunque claro, es una obviedad, pero debemos acentuarlo. Los términos que se utilizan en la Escritura, porque son varias palabras que se utilizan para hablar de dominio propio, todas tienen la misma idea, conllevan la misma idea. La palabra en griego original es poder, fuerza, dominio, incluso mente sana.
Una de las palabras que se traduce como dominio propio o autocontrol en la Escritura tiene que ver con mente sana. ¿Por qué? Porque nuestra mente es la que controla todo nuestro. Si tu mente no está sana, es probable que tú no tengas control de tu cuerpo. De ahí viene la idea de dominio propio. Ustedes han visto las personas que caen en ebriedad, que justamente pierden, que su mente pierde control justamente de su cuerpo. No caminan derecho, no se sostienen solos. De ahí viene la idea de dominio propio, una mente sana. El hecho que tú puedes tener control sobre todo tu ser, ¿sí? Bueno, dos pasajes que son importantes en la Escritura solo para tener una referencia. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, ¿sí? Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Me gusta esa idea de tomar una ciudad porque en realidad tiene que ver con la cultura. Tener guerra todos los años era lo más común en el tiempo del Antiguo Testamento. Era una cuestión cultural. Y al conquistar otra ciudad, ellos se hacían de los famosos despojos. Y con eso adquirían riquezas, ¿sí? Todo lo que le pertenecía a la ciudad se lo quedaba aquel que había ganado. Entonces, se enriquecían rápidamente. Esa era la cuestión. Entonces, la idea de tomar una ciudad es que yo me enriquezco, paso de momento de la pobreza a la riqueza. Y Salomón, al observar el valor del dominio propio, dice, es más valioso el dominio propio que incluso tener muchas riquezas. Tú puedes ser una persona económicamente estable y que has logrado mucho y está bien si lo has hecho de manera honesta, no hay ningún problema con eso, pero puedes que tú desperdicies, como hablamos en un momento en el último mensaje, puede ser que tú despilfarres todo eso porque no tienes dominio propio. Y enseguida empieces a despilfarrar todo ese bien económico que tienes en cosas innecesarias. Ya he dicho que si yo fuese rico, pasaría purísimo y compraría un montón de máquinas que no las usaría, pero las compraría capaz. Pero tengo dominio propio. O no tengo plata. Bueno, no sé cuál de las dos todavía. Pues no he sido probado todavía. Es más valioso el dominio propio, hermanos. Y Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El escritor usa todas figuras de su tiempo, ¿sí? Todas figuras de la cultura de él. Una ciudad en ese tiempo que no tenía murallas era una ciudad que estaba expuesta a que cualquiera venga, los robe, los ataque, los tome como esclavos, todo estaban abiertos a cualquier mal. Si tú no tienes dominio propio, tú estás expuesto a cualquier peligro, especialmente a que caigas dominado por tus pasiones, por tus deseos, y ese es el problema de las adicciones a cualquier tipo, ¿sí? No solamente estupefacientes, sino adicción a jueguitos, adicción a la comida, adicción al chocolate, como no sé si lo saben, pero hay personas con adicción al chocolate. No soy yo, me gusta, pero hay personas con esas adicciones, ¿sí? Se vuelven dependientes, es como una ciudad sin muros, no tiene protección. Y por eso es tan importante el dominio propio, porque tú te proteges a ti mismo teniendo dominio propio. Bueno, ¿cómo se cultiva el dominio propio en tus hijos? ¿Cómo puedes ayudarlos a ellos a desarrollar dominio propio sobre sí mismos? Bueno, voy a enseñar algo, queridos hermanos, que no creo que se lo espere esto como base del dominio propio, ¿sí? Porque no voy a enseñar una metodología terapéutica para que ustedes sepan cómo dominarse a sí mismos. Haga y concéntrese. Bueno, no voy a enseñar eso. Voy a poner una base sólida para la semana que viene, sí, hablar sobre temas prácticos del dominio propio. Y no creo que sea algo que usted se espere lo que voy a enseñar en esta mañana sobre este asunto, ¿verdad? Y además porque no es algo tan fácil de poner en práctica. Y además porque no es algo que ni siquiera los creyentes tienen presente sobre lo que vamos a enseñar, cómo tener una base sólida para el dominio propio. Y tiene que ver con esto, y esto fue lo que enseñé en 2022 como una de las bases al comenzar la enseñanza de familia. Así que yo me acordé y recurrí a ese mensaje para acordarme que aquello que enseñé como base hoy tiene su aplicación práctica, ¿sí? Bueno, en primer lugar, con una rutina de hogar ordenada. Oh, ¿en serio? ¿Así, pastor? Sí, de esa manera es una buena base eso para poder enseñar a tus hijos dominio propio. El hogar debe funcionar con una rutina ordenada bajo un sistema de valores lógicos. Y esto es lo que
la mayoría de las personas no tenemos presente, ¿sí? En verdad, si no, hasta cuando fui grande empecé a entender lo que significa tener un sistema de valores. Yo comprendo que no todas las personas, sino la mayoría, no vive con esto en mente. Y la mayoría de las personas no sabe lo que es tener un sistema de valores. Así que lo enseño teniendo en cuenta eso, ¿sí, queridos hermanos? Pero si asimilamos bien la idea y la podemos incorporar en nuestras familias, les aseguro que podemos hacer mucho bien al entorno familiar y especialmente a los hijos, ¿sí? Un sistema de valores. Bueno, ¿qué queremos decir con un sistema de valores? Que tenemos cosas que son importantes y cosas menos importantes, ¿sí? Un sistema de valores tiene una prioridad, tiene algo que es importante, tiene lo necesario y tiene lo urgente. Les aviso que lo de abajo es la base principal, no lo de arriba, sino lo de abajo. La base es lo más importante, donde todo se apoya, ¿sí? No todo se apoya. ¿Qué es la prioridad? Bueno, la prioridad es nuestro mayor valor, ¿sí? Aquello que no sacrificamos por nada, excepto por cuestiones de fuerza mayor. Esto la mayoría de las personas no tiene. La mayoría de las personas no tiene una prioridad y por eso quiero enseñarlo, porque esta es la base y esta es la razón de muchos problemas en la familia, ¿sí? Después viene lo importante. Lo importante comprende aquellas responsabilidades propias de una vida adulta, o sea, estudio, trabajo, atender a la familia, cuidar la salud. ¿Son cosas importantes? Sí, eso es importante, ¿sí? Después viene en esa escala de valores lo necesario. Comprende aquellas cosas de las que tenemos cierto grado de dependencia para llevar una vida en estado óptimo. Por ejemplo, ropa, o comida, o descanso. Son cosas necesarias para poder tener un estado de vida óptimo, ¿sí? No lo digo solamente yo, sino que en realidad lo dice la Biblia. Pablo dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque esas son las cosas necesarias para tener un estilo de vida óptimo, ¿sí? Algunos dirán, no, sume ahí, pastor, Wi-Fi, sume ahí. Pero no, Pablo dijo ropa y comida. Si tiene más, buenísimo. Está bien, no está mal. Pero eso es lo necesario. Y en lo último de la escala de valores está lo urgente. Y eso comprende lo circunstancial, los imprevistos y que debe ser atendido con rapidez. Una urgencia es por eso, tiene ese nombre porque tiene que ser atendido con rapidez. O sea, lo urgente es una situación que pone mi vida en riesgo. Eso es urgente. Algunas personas viven que todo es urgente. Pero lo urgente es cuando tu vida está en riesgo. Si tu vida no está en riesgo, o sea, que hay un problema de salud que hay que ser atendido, bueno, entonces no es urgente, ¿sí? Nosotros tenemos un gran problema, ahora vamos a mirarlo, que lo urgente baja hasta la base. Y cuando baja hasta la base lo urgente, toda nuestra vida vive solo de urgencias, ¿sí? Bueno, si tu sistema de valores está ordenado bíblicamente, tendrás que dar orden a tu vida. Y cuando das orden a tu vida, esto te obliga a ti y a tu familia a desarrollar dominio propio. Por eso es que es necesario que tu hogar tenga un sistema de valores que pueda estar clasificando las cosas que pertenecen al hogar, tu actividad y todo lo demás, clasificándolas de esta manera para saber a qué dedicarle tiempo, recursos, dinero y todo lo demás, para que tú sepas que puedes desarrollar dominio propio. No puedes atender todo lo que reclama tu atención en el día, ¿verdad? ¿Cuántas cosas llaman la atención en el día para nosotros, especialmente en la era digital? En la era digital es tremendo cómo todo nos llama la atención. Bueno, no le podemos dar atención a todo lo que acontece en el día. Entonces, por eso es que debes decidir a qué darás tu tiempo, tus recursos y tus energías. Porque inevitablemente, si tienes un sistema de valores en tu vida, y ese sistema de valores incluso es bíblico, algunas cosas deberás sacrificar para darle lugar a lo importante y a lo prioritario. ¿No es así? No podemos hacer todo. Primero porque no tenemos capacidad para hacer todo, ni tiempo. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a decir, ¿cómo hago? ¿Cómo hago con todo lo que se me presenta? Sistema de valores. Sistema de valores te ayuda a ti a saber a qué dedicarle tu tiempo, dinero, recursos y esfuerzo, ¿sí? Vamos a imaginar por un momento que hemos sacado la prioridad de tu vida, que no tienes una prioridad, que no hay nada que sea lo supremo, aquello que no se sacrifica por nada, ¿no? No tienes eso como un punto de apoyo. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, la vida se va a transformar en una carrera agotadora por atender todo lo importante. Y usted dice, ¿qué tiene de malo eso, pastor? Si es importante y lo tengo que atender. Bueno,
La mayoría de las personas vive en este punto, atendiendo lo importante. Y aunque eso no parece malo, en un momento se transforma en algo malo, porque así terminamos esclavizados en multitud de ocupaciones, incapaces de decir no. ¿Ha visto la persona que no le puede decir no a nada? Porque todo es importante. Esto es importante, esto es importante, y aquello es importante, y trata de estar en todos lados. ¿Y cuál es el problema de que no puede decir no? No tiene una prioridad. Ha sacado la prioridad de su vida y está esclavizado a todo aquello, porque hay muchas cosas importantes en el día, hermanos, en nuestra vida. Y aunque a usted le parezca extraño lo que voy a decir, hay cosas importantes que tienen que ser sacrificadas. No todo. ¿Y qué me ayuda a saber cuáles deben ser sacrificadas? Una prioridad. La prioridad. Pero si no está, tú terminas justamente esclavizado a todo lo importante porque careces de una base que te ayuda a discernir y elegir correctamente. Por otro lado están aquellos que viven solo de lo necesario. Sacan justamente la base, que es la prioridad. También ya no es que hay cosas importantes, sino que lo único que le interesa es lo necesario. Y hay personas así, y hay familias así que viven solamente por lo necesario, ¿sí? No tienen una prioridad y tampoco tienen definido lo que es importante. Y cuando se ven necesitados de algo, se movilizan para suplirlo y luego vuelven a su rutina desordenada y sin sentido. Hay personas que dicen, no, yo para tener tal cosa en la mesa hoy, con eso me alcanza. Entonces dice, con este trabajito que tengo, no quiero ambicionar a más porque con tener estas 3 cositas en casa, con eso ya soy feliz. Y parece como elogiarlo, con wow, qué persona humilde, mira, con 3 cositas. Si usted, Dios lo ha puesto en una situación así y puede desarrollar contentamiento, buenísimo. Pero si usted vive así porque usted quiere vivir así, porque no ambiciona más, estamos en un problema. Estamos en un problema. Usted solamente vive para lo necesario. Y tampoco está bueno eso. La Biblia no elogia de ninguna manera a la persona que, como hablamos en un momento, es complaciente con la mediocridad. De ninguna manera es esto así. Pero cuando tú no tienes una prioridad y no vives por cosas importantes tampoco, tú solamente vives por lo necesario y no ambicionas más. Y tu vida no progresa. Pero eso se ve en lo espiritual también. Yo con solo leerme 3 salmos y con solo ir el domingo un ratito con los hermanos o 2 domingos y no ambicionas más. Y claro, y así es que tu vida espiritual no crece. No, yo estoy bien así con eso. ¿No ambicionas crecer? No, porque no tienes una prioridad en tu vida y no sabes lo que es necesario. Ese es el problema de algunos creyentes que no crecen, ¿sí? Bueno, y hay hogares, queridos hermanos, que solo se mueven por urgencias. Hay hogares que se mueven por urgencias nada más. Tienen la filosofía de bomberos, ¿sí? Solo se activan si hay fuego. Es como cuando uno está cansadísimo. ¿Han notado cuando está cansadísimo, que está estresado? Dice, no me despiertes. Y despertame solamente si hay fuego, y si el fuego está acá al lado de la cama, nada más. Bueno, eso se entiende cuando uno está estresado y cansado, ¿no? Pero que eso sea una filosofía de vida es un gran problema. Porque tú solamente te movilizas y te activas y te pones empeño solo si hay una gran necesidad en tu vida. Vives apagando incendios que son consecuencias de vidas desordenadas y solo muestran algo de preocupación cuando el barco se está hundiendo. Ahí es cuando dicen, hermanos, oren por nosotros porque estamos hundidos en deudas. Claro, pero ¿por qué no te organizaste antes con tu economía? Porque no tenías prioridades, no tenías definido qué es lo importante y gastabas en cosas que son innecesarias. Bueno, eso por el lado de la economía, porque eso suele pasar con el tiempo también, ¿no? Personas que no saben administrar su tiempo y por eso no pueden llegar a las cosas importantes en su vida. No me queda tiempo para orar. Bueno, empezá a tener una prioridad importante en tu vida. Y vamos a llegar a eso al final y ustedes ya lo saben seguramente si son creyentes a dónde vamos a llegar. Pero tú tienes que administrar tu tiempo como administras tu dinero. Porque tú no tienes en el día tiempo de sobra. ¿Cuánto tienes en el día? 24. Son 24 pesos, póngale, que tiene. 24 dólares mejor. Y tú tienes que empezar a decir, ¿cómo uso esto? Porque además el tiempo no es como la plata. La plata vuelve. El tiempo, no. Pero el dominio propio sirve para eso también.
para ser sabios administradores del tiempo, de las relaciones y todo lo demás. Pero hay hogares que funcionan así, de esta manera. El resultado, obviamente, de tener este tipo de vida, de estar apagando incendios nada más, ahí nos preocupamos, es frustración. Son personas que viven bajo frustración, ¿sí? Queridos hermanos, si no hay un orden lógico e intencionado, que tengo la intención con este orden de lograr algo en mi familia, si no hay este orden lógico e intencionado en el hogar, no nos vemos estimulados a ejercer dominio propio y solo nos dejamos llevar por circunstancias del día. En ese hogar los hijos son privados de una escuela que los prepare para la vida adulta responsable porque no aprenderán dominio propio. No lo van a aprender porque si no tienen algo que seguir, ¿cómo se van a sentir estimulados? Por eso es que hay chicos que duermen hasta sin horarios cuando ya se puede hacer eso. De chiquitos no lo pueden hacer, todavía no pueden ejercer eso, pero ya de ¿cuánto? Año y medio, 2 años, que empiezan a ponerse en horario de regulares. Pero hay chicos que no tienen horarios porque en la casa no hay un sistema de valores que diga, bueno, vamos a administrar el tiempo de esta manera. Vamos a dormir a las 10 ya porque mañana hay que despertarse temprano, ¿sí? Y no tienen horarios. Entonces, la vida así no desarrolla en dominio propio de esa forma. Me sorprendió, lo tengo que decir porque me sorprendió. Esta semana vieron que aparecen los videitos cortitos de que cada uno sube alguno. No parecía uno de esos videos inventados. Pero un muchachote de 35 años más o menos renunció, orgulloso subió el video diciendo renuncié a mi trabajo porque ahora tengo un perro, tiene un perro en su casa, y me doy cuenta que no le estoy dando la buena calidad de vida que le tengo que dar, así que voy a trabajar 2 días y el resto de la semana para estar al lado de mi perro para darle una buena calidad de vida. Así, ¿no? Es tremendo. Y a eso se llega, hermanos, de verdad, con mucha tristeza se llega por estos problemas, ¿sí? Uno de los canales que sigo sobre el tema de crianza tiene un capítulo, ¿sí? Si ustedes lo quieren escuchar, se llama Crianza Reverente, capítulo 104 y 105, 105 y 106, por ahí habla de este tema, ¿sí? Sobre el tema de prioridades en el hogar y cómo regularlas, ¿sí? Y tiene un capítulo que yo lo escuché y traje y lo voy a citar textual para quedarme aliviado de que no soy yo el que estoy diciendo esto, sino que lo dijo otro. Cito, así decía quien habla en ese canal. Dice, cuando hay caos en un hogar, normalmente hay un problema de prioridades. Hay una falta de intencionalidad, algo que debe caracterizar a cada creyente. ¿Cómo se ve una familia que se deja arrastrar por la vida, que no tiene un sistema de valores, sino que se deja arrastrar por la vida? Paréntesis mío. Bueno, dice así el texto. Dice, aunque cada situación obviamente es diferente, voy a mencionar algunas cosas que he observado tanto en mi propia familia, nuestra lucha, como en otras familias que yo creo pudieran reflejar una perspectiva que resulta en un descuido de algunas prioridades familiares. Por ejemplo, dice quien está en ese canal, pudiéramos mencionar simplemente asistir a cada evento familiar y fiesta de cumpleaños que se nos invita. No filtramos, no pensamos si eso es lo más sabio, simplemente sí, va mi hijo a cada fiesta y a cada vez que la familia se junta, no lo cuestionamos y vamos. Algo relacionado con eso es que simplemente decimos que sí a todo. Yo conozco padres que creen que tienen que decirle sí a todos sus hijos. El amiguito de mi hijo le invita a ser parte de su equipo de fútbol. Sí, mi hijo, claro que sí, yo te llevo a las prácticas. Si en el trabajo el esposo o la esposa se le ofrece horas extras, sí, claro que sí. Si mi hija adolescente quiere ir a pasar la noche y todo el día sábado con una amiga, claro, hijita, claro que sí. Si alguien me pide ayuda con algo y yo dejo todo lo de mi familia, voy corriendo a ayudar a ese alguien. Si el grupo de mamás quiere tener un desayuno cada semana, ahí voy. Y simplemente decimos sí a todo. Quizá otra cosa, sigo citando, que pudiera caracterizar a un hogar así, es que no se ahorra. Y siempre hay gastos de improviso. Y pedimos prestado. No lo dije yo, estoy citando. No tenemos una intencionalidad con nuestra economía. Cada noche nos dormimos horas diferentes porque depende si los niños hicieron sus tareas o no. Porque no hay rutinas. Fin de la cita. Suficiente, no había mucho más para decir, escúchelo usted. Hermanos, hay hogares que funcionan así.
no tienen un norte, no tienen una prioridad, no tienen orden en su hogar, y esto no forma a los hijos. El hogar tiene que ser una escuela de formar a los hijos. Tiene que ser un gimnasio donde usted forma a los hijos para la vida. Que no se le pase todos esos 18 años, 16, 15, póngale la cifra que quiere, para aprovechar a formarlos para la vida, para que estén equipados a ser adultos responsables de forma independiente. Bueno, para tener un orden lógico que responda a un sistema de valores ordenados, es necesario, en segundo lugar, entonces, de una cosa obvia que cae de madura, es establecer una prioridad en su vida. Si usted establece una prioridad en su vida, entonces usted va a empezar a saber cómo ordenar todo lo demás. ¿Qué lugar tendrá todo lo demás en virtud de esa prioridad? ¿Qué es una? Por eso se llama prioridad. Es una prioridad. Después viene lo importante. Cosas importantes que van a estar determinadas por esa prioridad. Usted no tiene prioridad. La mayoría de las personas no tiene prioridad. Solo se regula por cosas importantes. Nosotros como creyentes tenemos la gracia de Dios que a través de la Escritura es que podemos darle una prioridad a nuestras vidas. ¿Por qué podemos darle? Bueno, porque esa prioridad tiene que ser algo supremo, algo que sea más valioso que todo lo demás. Tiene que ser algo que sea más valioso que lo importante incluso. Y eso sí nosotros lo sabemos. Y por eso sí podemos hablar de prioridad en nuestras vidas. Cuando no tienes una prioridad, algo que sea el mayor valor de tu vida, ¿sí? Todo lo demás no solo se desordena, sino que va decayendo en su importancia, ¿sí? Si tú no tienes una prioridad, todo lo demás va decayendo en importancia. ¿Quién le pasó eso? Estamos leyendo ese libro los sábados, y que es el libro de Eclesiastés. Eclesiastés relata la experiencia de un hombre que amaba a Dios, pero después dejó de amarlo. Sacó a Dios como la prioridad de su vida. ¿Y cuál fue el resultado de haber sacado a Dios de su vida como la prioridad? Todo es vanidad. El trabajo se vuelve algo sin sentido. La escuela se vuelve algo sin sentido. Es más, en ese libro, Eclesiastés, Salomón dice, en el mucho estudio que hay, aflicción, hay dolor en el mucho estudio. Y dice, wow, los que van a la escuela dicen, fenómeno, tengo un versículo bíblico para no estudiar. Pero ¿cuál es la expresión ahí? Es la expresión de un hombre que dejó a Dios de lado. Cuando tú dejas a Dios de lado, todo pierde valor. E incluso pierde valor tus relaciones. Y es por eso que usted puede encontrar personas que abandonan el hogar y dicen, ¿cómo puede abandonar a sus hijos? ¿Cómo puede abandonar a su esposa? ¿Cómo puede esta mujer abandonar su familia? Porque ha perdido valor. Porque cuando tú no tienes a Dios un valor supremo, todo lo demás empieza a decaer. ¿Y por qué empieza a decaer? Porque todo viene de Dios. No hay nada que no venga de Dios excepto el pecado. Y el único que le da sentido a todas las cosas es Dios. Es como que tú tengas una pieza que está hecha para estar en el lavarropa, y si no está en el lavarropa esa pieza, dice, ¿dónde va? No, la pongo acá en la heladera y no va, la pongo acá en el mueble y no va, no sirve para nada, la tiro. Cuando tú pierdes a Dios, tú pierdes el único lugar donde todas las cosas tienen su justo lugar y su justo sentido. Y por eso es que si tú no tienes a Dios como el valor supremo en tu vida, todo lo demás carece de sentido. Los puritanos, que fueron creyentes del siglo XVII y XVIII, ellos nos mostraron a nosotros lo que significa vivir para la gloria de Dios. Ellos tenían un lema, toda la vida para la gloria de Dios. Y de esa manera, la familia, ser mamá, ser líder de un hogar, tener un trabajo, estudiar, todo se volvió relevante, pero no por sí mismo, sino porque ahora era todo para Dios porque venía de Dios. En ese siglo es cuando surgieron los conocidos hombres de letras, de ciencia, incluso de arte, que nosotros hoy tenemos un montón de cosas bellísimas que surgieron en ese tiempo. ¿Por qué? Porque empezaron a ver en ese momento que estudiar no era simplemente una actividad de la vida, era algo que hacíamos para Dios, y estudiar se volvió relevante. Y por eso es que cuando veo a los jóvenes creyentes que dan tan poco a sus estudios, lo único que puedo pensar es que Dios no te importa. Porque si tú lo hicieras para Dios, ¿cómo lo harías? Como lo hacía Daniel. Daniel fue hallado mejor que los otros jóvenes que estaban en Babilonia. ¿Pero porque era fanfarrón y se quería destacar? No, porque lo hacía para...
Esa fue la experiencia de Salomón, queridos hermanos. Tener una prioridad, un valor supremo, pone en orden todo lo demás y le da su justo lugar a lo importante, a lo necesario y lo urgente. Hermanos, todo no es urgente. Aunque Canal 13 nos quiere convencer, ITN, de que todo es urgente, ¿sí? En el noticiero aparece la placa, ¿no? Urgente. Y cuando te quedas ahí, nada era tan urgente. Todo aparece. Hermanos, todo no es urgente, ¿sí? Que se haya enfermado tu gatito no es urgente. Pero hay gente que deja incluso de ir a trabajar porque el gatito se le enfermó. No es urgente, hermanos. No lo es. Y hay creyentes que dejan de asistir a un culto porque el gatito se les muere. No es urgente eso, hermanos. El caño se me rompió de agua y no pude. ¿Y por qué no cerrás la canilla, la llave? Vas a hacer lo que es imprescindible para tu vida, la base fundamental, y después volvés a casa, arreglás el caño y seguís, porque después tenés un montón de horas en tu día. Pero es que no tenemos orden. Cualquier problema que surge lo transformamos en una urgencia, cuando quizá no lo es. Pero eso es un problema de desórdenes que tenemos porque no tenemos una prioridad suprema. La mayoría de la gente, queridos hermanos, no sabe que necesita tener una prioridad. Incluso los creyentes no lo saben. Muchos creyentes tienen a Dios como importante. Si usted le pregunta, si hago una encuesta aquí a los creyentes, ¿no? Ponga, ¿Dios es importante? ¿Qué van a poner? Sí, es importante. Pero si haríamos una pregunta abajo, ¿Dios es tu prioridad? ¿Cuántos dirían que Dios es tu prioridad y que no sacrificarían por nada el adorarlo a Él? Para muchos creyentes Dios es importante, pero no es una prioridad. Y ese es el problema de la vida espiritual de muchos. Dios no es una prioridad. La mayoría de las personas, ¿sí?, cae en ese círculo vicioso de ocupaciones importantes que termina fomentando un desinterés generalizado que a su vez resulta en una falta de compromiso generalizado. Nada importa, nada es digno de compromiso, que justamente es la característica de la generación actual. Cuando tú no tienes una prioridad, te empiezas a ocupar de lo importante. En un momento lo importante decae, y cuando decae el interés por lo importante, tú decaes en tu interés por todo. La cultura que vivimos desde 2000 para acá, tenemos una cultura, voy a decir otra vez, hay excepciones, gracias a Dios. Pero la cultura está caracterizada por personas que no se interesan por nada. Porque usted les habla de compromiso y apenas usted menciona compromiso, bueno, hasta luego, me voy de aquí y desaparecen detrás del arbusto, ¿verdad? Digo esa imagen que aparece a veces. ¿Por qué? Porque no les interesa nada. ¿Por qué no les interesa nada? Porque no tienen una prioridad suprema, algo por lo cual vivir y por lo cual morir. Es más, si usted hace una encuesta en el año 80, a los jóvenes decía, ¿usted está dispuesto a ir a Malvinas a defender al país? Vamos, enseguida. Usted, porque apareció esta encuesta, por eso lo digo, hoy hace una encuesta a los jóvenes, ¿está dispuesto a ir a dar su vida a Malvinas? No. ¿Por qué? Bueno, no estoy animando a ir a Malvinas, pero lo que quiero decir es que nadie está dispuesto a comprometerse con nada, hermanos. Y ese es el problema que sufrimos en las iglesias. No están dispuestos a comprometerse con nada y la razón es Dios no es una prioridad en tu vida. No, es que tengo muchas cosas importantes. Sí, yo sé. Todos tenemos cosas importantes. ¿Qué hacemos nosotros cuando hay una prioridad suprema? Empiezo a sacar cosas importantes, me quedo con las esenciales para poder dedicarme a la prioridad. Eso es lo que hago. Eso es lo que hago. La prioridad, queridos hermanos, tiene que ser algo de mucho más valor que lo importante. Si algo va a ocupar el lugar de prioridad en mi vida, que es lo supremo, entonces tiene que ser más importante tiene que ser mucho más valioso que lo importante, ¿verdad? Más valioso que, primero, que mi propia vida. Tiene que ser más valioso que mi propia vida. Tiene que ser más valioso que mi propia familia. Tiene que ser más valioso que el dinero. Tiene que ser más valioso que mi trabajo. Tiene que ser más valioso que mis relaciones. Tiene que ser más valioso que todo lo demás. Para que algo ocupe el lugar de prioridad tiene que ser más valioso que todo lo que conocemos y existe, ¿verdad? Bueno, Dios es el creador de todas las cosas. Y nada de lo que ha sido creado es superior en valor e importancia que su creador. Así que Dios puede ocupar tranquilamente
y con derecho en lugar de ser la prioridad en la vida de sus criaturas, porque nada es más valioso ni es más importante que el Creador. La creación no hay nada más importante que el Creador. Nadie es más que Dios, nadie más que Dios puede ocupar ese lugar de prioridad en la vida de las personas. Cuando un hogar reconoce a Dios como su bien supremo, todo se ordena. Las rutinas se vuelven intencionadas. Los horarios adquieren propósito. La economía se administra con sabiduría y el proyecto familiar se construye firme en su voluntad. ¿Se acuerdan lo que dijo Josué? Él tenía una prioridad. Yo y mi casa, esa era la prioridad. Y Josué no iba a comer, no iba a trabajar, no iba a tener tiempo de divertimento. Claro que sí. No es que yo en mi casa y nada más. Y la vida es una burbuja ahí. No. Lo que estaba diciendo Josué es, esta es nuestra prioridad. Y todo lo demás se va a ordenar en base a esto. Yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, cuando lo importante, lo necesario y lo urgente ocupa el lugar de prioridad, nace la idolatría colocando en el lugar de Dios algo que no tiene el tamaño de Dios y el resultado es frustración. Porque si usted va sacando esa escala que hicimos, va sacando la prioridad, lo necesario, lo importante lo va ocupando. Saca lo importante, pasa lo necesario, saca lo necesario, queda lo urgente. Siempre hay algo que va a estar ocupando ese lugar para el cual no fue hecho. Y por eso es que la gente, por ejemplo, que se ocupa de cosas importantes como tener una carrera académica, y eso se vuelve su prioridad, hace una carrera y después va a hacer otra, y después otra, y después otra, y así hasta que está jubilado y sigue haciendo carreras. Está bien si tiene tiempo y le puede dar alguna utilidad, no hay ningún problema. El tema es que tú pienses que eso es la razón de tu vida. Que pienses eso. Porque el único que puede darle sentido a tu vida es Dios. Y tú pones algo que no tiene el tamaño de Dios en el lugar de Dios y te vas a encontrar frustrado. Es lo mismo que las personas que dicen, yo cuando tenga la persona que me va a acompañar en la vida, y sí voy a ser muy feliz. Totalmente, ¿no? Completamente. Y pones eso en ese lugar donde solamente lo puede ocupar Dios. Y tu novio, tu novia no tiene el tamaño de Dios. Entonces vas a encontrar mucha frustración en tu vida matrimonial. Porque esa persona no va a poder darte lo que Dios solamente te puede dar. Y otros lo hacen con el trabajo a eso. Hay personas que viven su vida trabajando, han puesto al trabajo en el lugar que solamente puede ocupar Dios. El trabajo no tiene el tamaño de Dios, entonces vas a encontrar frustración, nunca te va a satisfacer. Todo eso ocupa solamente su lugar cuando Dios ocupa el lugar que debe ocupar, el de prioridad en la vida de las personas. Dios como prioridad en tu vida, queridos hermanos, pone en orden todo lo demás. Dios como la prioridad en tu vida le da justo valor a todo lo demás. Lo eterno siempre será más valioso e importante que lo temporal. ¿O no? ¿O no es preferible algo que dure para siempre que algo que dura solamente un corto tiempo? Y Dios es quien nos da lo eterno, ¿verdad? La salvación del alma siempre será más importante que las necesidades. Y ahí sabemos cómo se ordenan las cosas. Y ahí sabemos cómo se ordenan. Ahora yo voy a citar algo que he dicho con un montón de palabras hasta ahora. Cristo es excelente maestro, él solía decir una frase y decir un montón. Y yo voy a citar lo que Cristo dijo con una pequeña frase, todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Cuánto llevo? ¿40 minutos? Bueno, Cristo lo dijo así: buscad primeramente. Y ya dijo todo, lo que acabo de decir yo. ¿Y en qué contexto dijo eso? Hablándole a personas ansiosas. ¿Ansiosas por qué? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? No, pará, no te metas ni con la comida ni con la ropa. Pero estaba ansiosa con eso las personas. Y Cristo le dijo, no se olviden que hay una prioridad, más que la comida y más que el vestido. Y es Dios. No descuiden, no es que no tienen que comer y no tienen que vestirse. No estamos diciendo esa locura. Pero estamos diciendo que tu ansiedad por la comida y por el vestir no te haga descuidar la prioridad que es Dios. Eso es lo que estaba diciendo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dale a tus hijos una razón poderosa para ejercer el dominio propio. A este punto quería llegar con todo esto, hermanos. Tú tienes que tener una razón muy poderosa para tener dominio propio, para decirle no a esto y sí a esto.
Y esa razón poderosa es Dios. Si tú no tienes ese motivo poderoso para ejercer dominio propio, para en lugar de, me quedo un ratito más en la cama en lugar de, si tú no tienes una razón poderosa, te quedas un ratito más en la cama y olvidas tus responsabilidades y tus obligaciones. Tú necesitas una razón poderosa. Todos ustedes que leen la Biblia se acordarán de un muchacho llamado José en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ese muchacho José, más o menos a los 25 años, estuvo esclavo en la casa de un hombre, y justamente estuvo ahí. Se llamaba Potifar. Este hombre tenía una esposa, ¿verdad? Que en un momento fijó sus ojos en José, que era un joven atractivo, parece ser, y cuando no había nadie en la casa, la mujer se le sirvió en bandeja. Eso es lo que solemos decir. Acuéstate conmigo, le dijo. ¿Y qué dijo José? José tenía una prioridad en su vida, que le ayudó a tener dominio propio, porque José era hombre, y como todos los hombres, a todos los hombres eso nos representa una gran tentación. Y eso es verdad. Pero José tenía algo supremo que le ayudó a tener dominio propio. Yo temo a Dios. Esa era su prioridad. Y le ayudó a tener dominio propio, porque José era como nosotros. Como cualquier hombre aquí, él se habrá sentido tentado por esa mujer. Y en ese momento dijo, tengo un bien superior que me ayuda a decir no a esto. Ahora. Y por eso es que tu hijo, papá y mamá necesitan una razón poderosa para el dominio propio. Y ese tiene que ser Dios. Por eso, queridos hermanos, no voy a ir tan bajo, sino me voy a quedar con el tema de lo importante, porque nosotros tenemos un grupo en la iglesia que se ocupa de lo importante. Quizá en otro nivel cultural en nuestra sociedad podría ir un poquito más allá de lo urgente. Pero nosotros tenemos un grupo en nuestra iglesia que está en lo importante. Y no está mal. Pero que lo importante no te distraiga de la prioridad. Y acuérdate de aquel caso de una mujer llamada Marta, la cual estaba ocupada en muchos, estaba haciendo cosas importantes Marta, hermanos. No estaba ocupada, no estaba con el videíto jugando, Marta. No es que está Cristo predicando y ella está con los videos jugando, o está viendo reels en el celular. No, ella estaba ocupándose de atender a un montón de gente que entró en su casa en ese momento. E incluso se quejó de que su hermana María, que estaba escuchando al Señor enseñar, María dice, Señor, interrumpió la prédica incluso, Señor, mi hermana no me ayuda, porque estoy haciendo algo importante. Y lo que Cristo le dijo es, Marta, Marta, afanada y turbada estás con cosas muy importantes, pero solo una es necesaria en este momento. Y María escogió la mejor parte, escogió aquello que no puede ser sacrificado ni siquiera por lo importante. Y es escuchar mi palabra, que es palabra de vida, es lo que trae vida, es lo que transforma, es lo que cambia el alma. Eso no se sacrifica por nada. Y no sé qué pasó con Marta. Parece ser que algo pasó porque después en el relato más adelante, porque ahí termina el relato. Me apena que termine ahí, porque me gustaría saber qué pasó con Marta en ese momento, qué respuesta tuvo. Pero no sacrificó María no sacrificó lo imprescindible, la prioridad. Y le dijo, ella ha escogido la buena parte. Supo cómo darle lugar a cada cosa. Bueno, vamos a escuchar la enseñanza de Jesús. Que los demás que tienen ganas de comer ahora, que esperen un poquito, no se van a morir. Y cuando termine la enseñanza, vamos entonces todos a comer un poquito allá. Sabía cómo ordenar las cosas en su justo lugar. Bueno, quiero hacer puntos suspensivos, porque la semana que viene quiero hablar de los problemas que van a tener tus hijos con su propio carácter, en su vida adulta. Y quiero darte pasos prácticos para que tú puedas ayudarlos a ellos a poder dominarse y gobernarse así mismos, que no es nada fácil. Amado Padre Celestial, oramos en nombre de Jesús que tú uses tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. No solamente los jóvenes precisan desarrollar dominio propio, nosotros, los adultos también y los niños. Pero especialmente oramos por los papás y las madres en este lugar, que ellos puedan tomar nota y ser conscientes de que necesitan desarrollar en sus hijos dominio propio. Pedimos que sea tu palabra tan contundente que hoy en día decidan
comenzar por la base, poniéndote a ti por el mayor bien en sus vidas. Damos en el nombre de Jesús. Amén.